Ahora nos han prestado equipos, hemos dicho que nos compren, no tenemos fondos para comprar, les vamos a prestar, estamos trabajando con equipos prestados bastante precarios, entonces en esas condiciones evidentemente no se puede trabajar. Nos dicen a los jueces de Lima, por ejemplo, jueces, traten de no estar pidiendo el traslado de los detenidos porque hay riesgo de fuga, riesgo de rescates, en fin, nos alertan en buena hora. ¿Y nosotros qué hacemos? Juez, en vez de pedir el preso que te lo traigan de Piedras Gordas, anda a Piedras Gordas. Entonces el juez me dice, bueno, voy a ir a Piedras Gordas, dame un carro. Oye, ¿sabes qué? No hay carro. ¿Y cómo voy entonces? Te voy para tu taxi. Pues, ¿cómo ir en un taxi? Es inseguro. Es que no hay otra forma. Entonces va en su taxi, o a veces le conseguimos un carro, va. Llega allá y esto no tiene los equipos necesarios para hacer la audiencia. Entonces se regresa y dice, no hemos hecho nada. Sí, pues eso... O el tipo de las pericias, ¿no? A mí me sorprenden también las pericias, ¿no? Los exámenes mínimos que podrían decidir algo, acá no se pueden hacer o tardan, pues, semanas, ¿no? Definitivamente, esas son las condiciones en las que se trabaja y así es que van retrasándose las cosas cuando queremos realmente mejorar todo. Ahora, doctor Sequeiro, yo se lo digo con toda sinceridad, yo como abogado comprendo las necesidades y conozco todo, pero a la vez yo creo que para ganarse a la opinión pública ustedes tienen que dar como señales de que están con las necesidades de la población. O sea, por ejemplo, a mí me parece muy importante que un juez como usted de la cara, salga, hable, porque el prototipo de juez que tiene la población en la mente es otro, ¿no es cierto? Es el juez corrupto, el ineficiente, ¿no? Entonces es importante, yo sí creo que debe ser como otros países, que el juez da la cara, ¿no es cierto? Poco a poco estamos induciendo a nuestros jueces que efectivamente expliquen el trabajo que vienen realizando, porque antes había el juez desconocido que no se sabía cómo trabajaba, bajo qué mecanismos trabajaba. Quedan márgenes todavía de jueces muy reservados, muy a la antigua, y además todavía lamentablemente hay jueces que de repente están en actos de corrupción, que por cierto tiene que ser erradicado en algún momento. Entonces estamos buscando que el Poder Judicial dé a la ciudadanía conocimiento del trabajo que realiza, para que la gente también no desconfíe tanto conociendo lo que hacen los jueces y en las condiciones en que los hacen. Honestamente se los digo también, los jueces están trabajando, hay una jornada nueva de jueces que ponen todo su empeño en hacer bien las cosas, pero se ven tremendamente frustrados cuando concurren a la presidencia de la Corte y me dicen, oye, necesito esto para mi trabajo, y la presidencia de la Corte le dice, no puedo proveerte porque no tengo presupuesto. Una última pregunta antes de darle a... Lo que estoy pensando es que vayamos un corte rapidito y regresemos para no cortar la pregunta, porque de estos temas que usted ha planteado hay varios que creo que podemos hacerle algunas preguntas. Vamos a una pausa y regresamos en un instante. 8:04 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos conversando con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, el doctor Iván Sequeiro, que ha tenido la gentileza en medio de sus actividades de venir un rato aquí a la radio para hablar de varios temas. Él ha hecho, creo, una explicación y ha dado pormenores de cuál es la necesidad que se plantea desde el Poder Judicial, que tiene que ser respondida como corresponde por el Ejecutivo, de cara a justamente lo que él ha planteado, un sistema de justicia predecible que no solo sostiene o administra los conflictos entre privados, sino que le da a la propia inversión, por ejemplo, predictibilidad en su propio accionar, es decir, el Estado de Derecho y el Poder Judicial funcionando de buena manera, ayuda y le da garantías a todos los sectores. Pero yo quería preguntarle, doctor Iván Sequeiro, si me lo permite, sobre algunos otros temas también que se desprenden un poco de lo que ha mencionado. Uno, nosotros hemos tenido algunos casos, y a mí personalmente me han llegado algunos pedidos de jueces que tienen problemas de seguridad, en el sentido de que llevan casos importantes, tienen un trabajo muy complicado, llevando aspectos muy relevantes. Y el otro día le pregunté al ministro del Interior eso, y me dice que ellos están haciendo los esfuerzos, pero a veces no tienen la cantidad de efectivos. Pero los casos que a mí me han llegado son personas que no tienen ningún tipo de seguridad, y el tipo de casos que ven sí lo ameritan. Entonces mi pregunta es esa, es decir, ¿cómo va la... por ejemplo, Inestello, he visto casos de la Sala Penal Nacional, por ejemplo, algunos jueces también, el doctor Marco Serna, por ejemplo, el otro día, que me contaba también que ha tenido algunas amenazas. Entonces la pregunta que le quiero hacer es esa. ¿Cuál es la relación que hay el Poder Judicial y el Ministerio del Interior para dotarle a quienes corresponde de esta seguridad? Porque si no, al riesgo de no tener las condiciones que usted bien ha descrito, se le suma a uno que los pone en una situación de defensión mayor todavía.
Claro, anteriormente, y me digo anteriormente, hasta el año pasado o hace 2 años aproximadamente, la protección de magistrados era un poco más intensa. Había más número de efectivos, pero como consecuencia de los reclamos ciudadanos respecto de la inseguridad ciudadana, se ha replegado un buen contingente de policías al Ministerio del Interior para cumplir labores netamente policiales. Eso ha originado restricciones en la protección a muchos jueces, y evidentemente hemos advertido, y el presidente de la Corte Suprema lo dijo también, que hay mucha inseguridad respecto de la protección de los jueces. Muchos a nivel nacional han sido amedrentados, amenazados, y hay jueces en Lima que trabajan en condiciones de absoluta inseguridad. En los juzgados permanentes de turno en materia penal ya hemos oficiado al Ministerio del Interior para que nos brinden más seguridad. Hemos conversado con el ministro también y nos ha ofrecido que va a dotar de más policías para que puedan brindar seguridad al juez que está de turno, porque no se trata solamente de custodiarlo al juez en sus desplazamientos, sino también custodiarlo en el momento que realiza las actividades judiciales de personas que en ese momento efectivamente puede dictar un mandato de detención, que eventualmente podrían reaccionar mal. Felizmente no ha ocurrido nada, pero no tenemos que esperar que ocurra algo para darles protección a los jueces. Ahora, deben estar constantemente efectivamente, protegidos. pero hay un cálculo en términos de cifras, por ejemplo, de cuántas pedidos concretos hay de seguridad que hayan sido previamente evaluados por el Poder Judicial y luego trasladados al Ministerio del Interior? Números exactos no tengo en este momento, pero sí hemos pedido mayor protección a los jueces. Se está atendiendo en la medida de lo posible con las restricciones en número de policías que existen. No se está atendiendo a todos los jueces, se califica de acuerdo a la actividad que puedan realizar o de acuerdo a los casos que puedan tener, y en función de eso se les va dotando de seguridad, pero no es en la medida que quisiéramos que estén debidamente protegidos los jueces. Sí, y hay otro tema que tiene que ver con lo que Ernesto planteaba en términos de qué a cambio, es decir, está bien más presupuesto y coincidimos en el pedido, pero claro, el sistema de justicia tiene que ir dando respuesta, y quería preguntarle sobre temas, no casos, sobre temas en general. ¿Cuál es su reflexión o su análisis en torno a mecanismos que no son necesariamente judiciales, pero que a veces contradicen la propia decisión de los jueces? Por ejemplo, la aplicación de indultos o gracias presidenciales, o el tema de los beneficios penitenciarios. Un juez, con todo lo que usted ha mencionado, hace su trabajo, sanciona y luego esas personas salen de la cárcel por otra vía. O ahora poco se ha discutido en el Congreso y se ha aprobado esto que algunos han llamado la ley Antauro, por el lado del presidente. ¿Eso en realidad va a terminar sacando a gente de la cárcel a quien no le corresponde, por ejemplo, por no solo mandato judicial, sino por los delitos que han cometido? ¿Cuál es su evaluación sobre esto? Hay un tema bastante complicado en esa materia. Conversábamos con gente del INPE y nos decía: cada año entran más personas a prisión y salen menos personas de prisión. Esto está originando congestión en las prisiones y evidentemente hay que darle alguna solución. Decía, o hacemos más prisiones, lo cual es complicado, es difícil y demora, o sencillamente buscamos mecanismos de salida para muchas personas que de repente ya no merecen estar en prisión. Cuando hablamos del tema de beneficios penitenciarios, los jueces a la fecha han restringido de manera bastante radical el otorgamiento de beneficios penitenciarios, por 2 razones obvias. Primero, que se atribuyó a jueces ser muy flexibles en este tema, y eso estaba originando que muchas personas que salían de prisión volvieran a delinquir, y estaba contribuyéndose a la inseguridad ciudadana. Segundo, porque cada vez que se otorga un beneficio penitenciario, el juez es investigado por control interno. Entonces, estas 2 razones han originado que ahora los jueces sean más cautos, mucho más cuidadosos en el otorgamiento de los beneficios penitenciarios. Tanto así que la gente en prisión nos ha llamado para ir a conversar y que le demos una explicación de qué está pasando con los beneficios penitenciarios. Hemos ido 2-3 veces a hablar con los delegados de las cárceles y les hemos explicado cuál es la situación legal real de los beneficios penitenciarios, que están bastante restringidos. Entonces, la posibilidad de que mucha gente se beneficie con beneficios, reitero la palabra, está bastante restringido. Inclusive con la aprobación de la última ley, porque lo que se ha dicho es que más bien esa va a ser la que le va a abrir la puerta a mucha gente. Lo que la última ley ha hecho simplemente es aliviar una tensión que se estaba originando en las prisiones.
Gente que ya había adquirido el derecho de ser beneficiado se veía perjudicado con la ley esta que se promulgó en agosto, si no recuerdo mal, y evidentemente eso trajo como consecuencia reacciones adversas en las prisiones. Esto significa que gente que ya estaba por ser beneficiado con algún tipo de beneficio penitenciario, simplemente vio frustradas sus opciones por la salida de esta ley. Lo que esta ley última que ha salido, a la que le llaman Antauro, no sé por qué, ha hecho es que estas personas que ya habían adquirido esos derechos, ¿no es cierto?, nuevamente... Que no los pierdan. Que no los pierdan. Eso es lo que ha hecho la ley. Sí. Entonces, probablemente con esta ley, efectivamente, gente que ya estaba por acceder al beneficio pueda lograr... Y en el caso, por ejemplo, de los indultos o gracias presidenciales, conversaba el otro día con el fiscal de la Nación aquí y le preguntaba eso, es decir, los fiscales van valientemente, hacen su trabajo, acusan, los jueces hacen su trabajo y condenan. Y de pronto, digamos, cuando sienten que han cumplido su trabajo, una firma saca a esa gente que ha costado condenar. Esas son gracias presidenciales que otorga la Constitución al jefe. No, de acuerdo, no, eso sí. Y esto va a depender mucho del cuerpo de calificación que existe para otorgar estos beneficios o estas gracias presidenciales, ¿no? Creo que en algún momento hubo exceso en el otorgamiento de indultos y otro tipo de gracias. Entiendo que en los últimos tiempos ya esto también está bastante restringido. Hay situaciones en las que sí se amerita otorgar este tipo de beneficios. El tema es que no sé con qué criterios determinan las comisiones quiénes deben salir y quiénes no deben salir. Yo he visto en prisión gente muy delicada de salud que ha solicitado indultos reiteradas veces, sin embargo no se los dan, por alguna razón. Pero hay otra gente que de repente ha salido con indulto cuando no está en la situación de esa otra persona que está en una situación calamitosa en su salud, ¿no? Y digamos, y muchas veces vuelven a delinquir y a veces en delitos o vinculados a delitos mucho más graves todavía. Ahora, deben ustedes ser conscientes también que hoy se discute mucho ya más en términos políticos, que lo más probable es que la política en los próximos años se decida casi en los tribunales. Mucha gente vinculada a la política tiene una serie de apremios a este respecto. Entonces la pregunta que le quiero hacer como presidente de la Corte Superior, la inmunidad por el cargo que han obtenido, pero para los que no la tienen y quieren estar en política y van a llegar a tribunales, sus casos, creo que en algunos casos sin duda, ¿qué habría que decir en términos de garantías ahí? ¿Cómo se va a mover el Poder Judicial en eso? Que va a tener un componente de atención de los medios y la ciudadanía probablemente mayor al que habitualmente tiene. Uno de los riesgos que se corre en el Poder Judicial precisamente es ese, que se pretenda politizar la actividad de los jueces. Y una de las formas en que se puede politizar la actividad de los jueces es a través, por ejemplo, del presupuesto. Si tenemos la opción, el Ejecutivo, Legislativo o los políticos, manejar las opciones remunerativas, presupuestales del Poder Judicial, como antes ha ocurrido, evidentemente cabe la posibilidad de injerencia indirecta en esos términos. Felizmente los jueces de ahora ya no son los jueces de antes. Tratan de defender su independencia, tratan de mantener su independencia y evidentemente ya tienen por lo menos internalizado que uno de los valores esenciales de la actividad judicial es su independencia. Al margen de intenciones que puedan existir de manipular la actividad judicial a través de mecanismos económicos, presupuestales, ayer alguien graficaba y nos decía, el que tiene la plata tiene el poder. Ejecutivo, Legislativo tienen la disposición del presupuesto y evidentemente pueden tener el poder sobre el judicial si es que no le otorgan esa independencia económica también. Por esa razón es fundamental que se acceda al presupuesto que reclama el Poder Judicial en los términos que está reclamando, para que no haya ese margen de Bueno, eso es un llamado que me parece importante. En el caso del doctor Iván Sequeiros, él ha tenido a su cargo casos muy relevantes, muy importantes también, y creo que ha mostrado esa independencia, justamente, que creo yo es el interés y la vocación de muchos jueces que hoy empiezan a tener otra actitud. Pero yo tengo una última pregunta, Ernesto, si me permite, que tiene que ver con lo siguiente. Ahora ha entrado en debate a propósito de lo que se dice ha sido la participación de algunos miembros del Ejecutivo en lo que fue la reforma del Poder Judicial de los 90. Entonces casi se termina siendo como una agresión en términos, tú trabajaste en esa reforma y por lo tanto estás descalificado para tal o cual cosa. Mi pregunta es, ¿qué fue esa reforma? Es decir, ¿fue importante? ¿No lo fue? ¿Qué generó? ¿Y por qué
hoy que sale el debate hay que tener una posición en torno a eso para diferenciar cuáles fueron los roles y qué pretensión tenía esa reforma, o eso que se llamó reforma en ese momento. Yo creo que más que reforma fue intervención, no fue reforma en términos reales, sino simplemente el manejo del Poder Judicial para determinados propósitos. Esto trajo como consecuencia que se sacara muchos jueces, trajo como consecuencia que se estableciera determinados parámetros procesales que favorecían determinadas causas o determinados intereses, y espero que jamás se repita en el Poder Judicial este tipo de intervenciones. Y si bien es verdad, hubieron personas que actualmente están vigentes en términos políticos, en términos judiciales, que en ese tiempo intervinieron en esa supuesta reforma, definitivamente entiendo yo que tal vez lo hicieron de buena fe o con buena disposición o buena voluntad en su afán de querer ayudar al mejoramiento del Poder Judicial. Toda actividad, por muy negativa que sea, debe tener algún provecho positivo, algo positivo. Entonces, las cosas que se hicieron mayoritariamente tenían marcado interés intervencionista. Sin embargo, también creo que se dotó en algún momento de recursos al Poder Judicial para que pudieran de alguna manera mejorar las condiciones en las que se trabajaba, al margen, repito, y sin perjuicio de todo el daño que se le ocasionó con la intervención. De acuerdo, es importante que desde el Poder Judicial se pueda reflexionar sobre eso también, ¿no, Ernesto? Sí, pero justamente decía, esto de la poca confianza en el Poder Judicial no tiene que ver con que la población sigue percibiendo que hay una injerencia, porque en algunos casos concretos hay razones para sospechar, ¿no es cierto?, que hay una injerencia del poder político o del poder económico directo. Eso no está definitivamente descartado. Eso no está definitivamente descartado. Tenemos determinados márgenes al interior del Poder Judicial que todavía están sometidos o son adeptos de determinados intereses políticos. Eso sin duda. Y siempre hay intereses políticos que quieren establecer sus bases en el Poder Judicial para poder manejar determinados procesos que les interesa. En la medida en que los jueces vayan desarrollando su actividad con mayor prestancia y con mayor idoneidad, evidentemente están contribuyendo en ese margen de independencia. Reitero, uno de los temas de intervención directa en el Poder Judicial siempre es el tema económico. Se nos quiere establecer, por ejemplo, remuneraciones mediante decreto supremo. Eso es lo que decía un proyecto último que presentaron, que quería derogarnos los porcentajes de la ley orgánica del Poder Judicial, y se decía mediante decreto supremo se establecerá la remuneración de los jueces. Evidentemente eso constituía una afrenta directa a la independencia del Poder Judicial, porque cuando se le ocurría al Ejecutivo con un decreto supremo incrementaba remuneraciones o disminuía remuneraciones, y cuando no se le ocurría sencillamente hacía todo lo contrario, sujeto o en función de los intereses que persiguiera el Ejecutivo en ese momento. Dos preguntas rapidito, porque ya tenemos que hacer la otra entrevista. Uno, también el tema de la transparencia, ¿no? ¿No cree que se debe avanzar en eso, en la posibilidad? Yo le comentaba, ¿no?, que quería ver un poco la sanción de los magistrados. Entraba a la OCMA, no encontraba ninguna resolución, o el vínculo con la prensa, ¿no? Portavoces, gente que pueda hablar, que pueda decir, que explicar sus resoluciones, que las resoluciones dejen de estar ya lleno de latinazgos, pueda uno entenderla. Eso sería un avance fundamental que ya se está produciendo en otros países. Creo que en los últimos tiempos sí se ha producido cambios en el Poder Judicial. Antes era mucho más cerrado, mucho más reservado. Actualmente ya hay bastante apertura, no en la medida que quisiéramos. Reitero, todavía los jueces son bastante renuentes a querer exponer sus ideas, a hablar sobre sus casos, a hablar sobre sus resoluciones, pero paulatinamente se está ampliando el panorama, y creo que efectivamente eso es una muestra de transparencia, no en los márgenes que quisiéramos, repito, pero poquito a poco se está abriendo el Poder Judicial a ser más transparente con la ciudadanía. Muy bien, doctor Iván Siqueiros, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Vamos a ver cómo le va en su reunión hoy día con el Premier, y a ver si volvemos a conversar, ojalá con mejores noticias a este respecto. Muchísimas gracias. Les agradezco. Que le vaya muy bien. Con todo gusto. Ha sido el presidente de la Corte Superior de Lima que ha conversado con nosotros. Vamos a un corte así muy, muy breve y entramos a cambiar de tema porque vamos a hablar ya más de un ámbito político.